Milagro de fe y esperanza. Cómo el Salmo 42 transformó un alma afligida en restauración. En medio de una tormenta que parecía no tener fin, Ana se encontraba sumida en su propio desierto emocional. Las lágrimas caían como gotas de lluvia en la ventana, mientras su alma gritaba en busca de alivio. ¿Por qué te abates, oh alma mía?, repetía, mirando al horizonte, donde el sol parecía ocultarse más allá de las nubes grises. En ese silencio ensordecedor, su corazón anhelaba escuchar una respuesta, un eco de la voz de Dios que llevase un rayo de esperanza a su vida. Pero las oraciones parecían perderse en el aire, como hojas llevadas por el viento. Una tarde, mientras caminaba por un bosque, se produjo un milagro. El viento sopló suave, como una caricia divina, llevando consigo un susurro que resonaba en su alma. Era como si la naturaleza misma conspirara para recordarle que no estaba sola. El canto de los pájaros sonaba a promesas de restauración, y la luz del sol, filtrándose entre las hojas, creaba un destello místico que iluminaba su camino. En ese instante, comprendió que cada sombra llevaba una chispa de luz. Todo su dolor y sufrimiento, tan reales y abrumadores, podían convertirse en semillas de esperanza, floreciendo en su ser si ella se lo permitía. Recordó la historia de Job, un hombre que nunca perdió la fe a pesar de su desesperación. La lluvia que caía sobre la tierra reseca fertilizaba su espíritu, y así el Espíritu Santo comenzó a trabajar en Ana. A cada paso su desánimo fue transformándose en anhelo por la presencia de Dios. En el abrazo del amor divino, su tristeza se convirtió en una tierra fértil. Cada lágrima, una semilla de amor que brotaba en su corazón. Supo que su historia no acababa en el dolor, que había un futuro lleno de flores y frutos. Desde ese día, Ana se convirtió en un testimonio viviente del poder de la restauración. En su alma resonaba la certeza de que, incluso en días oscuros, hay promesas de luz. Pondré mi esperanza en Dios, porque aún le alabaré, se repetía con convicción renovada. En cada camino lleno de obstáculos, ella encontró la fuerza para levantarse, para luchar. Sin embargo, se preguntaba, ¿qué más tendría preparado Dios para ella? ¿Qué revelaciones vendrían en su viaje de fe? Irmão de fe, antes de continuarmos con esa historia de fe, que puede ser exactamente la respuesta que Dios preparó para você hoy, preciso te fazer un alerta muy importante. Muitos irmãos da nossa comunidade cristã notaram que o YouTube tirou a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá uma olhadinha agora no botão vermelho aqui embaixo e garante que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma palavra que puede ser usada por Dios para restaurar, fortalecer e até operar milagres na sua vida. E já que está aqui, deixa aquele like cheio de fe, porque ele ajuda essa mensagem a alcançar más pessoas sedentas por esperança e direção espiritual. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo? E se puder, compartilhe conosco o que Deus já fez na sua vida. Essa comunidade ama testemunhos vivos do agir de Deus. Sua presença aqui não é coincidência, é propósito. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com alguém da sua família ou algum amigo que precisa ouvir uma palavra do céu hoje.
Milagro de fe y esperanza. Como el Salmo 42 transformó un alma afligida en restauración. Hola, querido lector. Retomamos nuestra historia en un momento crucial para Ana, donde su fe empezaba a florecer en medio de la tormenta. Ella, inquebrantable, afirmaba: «Pondré mi esperanza en Dios. Dios es nuestro refugio y fortaleza». Repite esta promesa en tu mente, grábala en tu corazón. Este versículo, escrito por el salmista, que vivía momentos de angustia, se dirige a un pueblo que sentía su fe tambalear ante el desánimo. Es una declaración que toca nuestros dilemas cotidianos, recordándonos que en el caos, Dios es nuestro refugio. Hasta este momento, Ana había recorrido un viaje de dolor y búsqueda de esperanza, enfrentándose a sus tormentos internos con la fuerza que hallaba en la naturaleza y en relatos bíblicos. Pero de repente, la calma que había comenzado a encontrar se transformó en un caos absoluto. Una tarde, mientras Ana compartía sus experiencias en una reunión en su iglesia, un murmullo inquietante comenzó a extenderse por la sala. «Tienes que escuchar esto», decía una voz temblorosa. El aire estaba impregnado de incienso quemado, y las velas parpadeaban, dibujando sombras danzantes en las paredes. Ana sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaban y en sudor frío le recorría la frente. «¿Qué ocurre?», preguntó, el corazón latiendo como un martillo en su pecho. La congregación era un mar de caras nerviosas, ojos abiertos de par en par. «No podemos seguir ignorando lo que está pasando», continuó la voz, ahora resonando con un eco ominoso. «No podemos», repetía, y cada palabra era un golpe al corazón de Ana. «Han encontrado corrupción en el liderazgo. No sabemos en quién podemos confiar». Un susurro colectivo llenó la sala. «Esto no es posible». La angustia era palpable, como un peso pesado en el aire, y ella sintió que el suelo se abría a sus pies. Todo lo que había creído firme empezaba a desmoronarse ante sus ojos. Ella miraba a su alrededor. La luz de las velas vacilaba entre sombras profundas. Su mundo se estaba descontrolando. En ese instante, comprendió que la fe no solo se trataba de confiar en Dios, sino también de enfrentar la cruda realidad de su comunidad quebrantada. Ana se sintió atrapada entre el dolor del descubrimiento y la esperanza que aún latía en su interior. ¿Cómo podría seguir firme en su fe cuando todo lo que conocía parecía estar marchitándose? Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido como si todo lo que conocías se desmoronara a tu alrededor? ¿En quién o en qué has puesto tu confianza cuando las cosas se ponen difíciles? Ilustración práctica. Recuerdo una historia de un amigo que en medio de una crisis familiar sintió que todo había terminado. Sin embargo, encontró paz en momentos de oración y apoyo de su comunidad. Poco a poco, Dios le ofreció respuestas inesperadas y un camino de reconciliación. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en la oscuridad tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando todo parece incierto. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo Dios revelará su fidelidad en medio de esta tempestad? Veremos mañana el surgir de una nueva esperanza
en el valle oscuro de la desesperación? Milagro de fe y esperanza. Cómo el Salmo 42 transformó un alma afligida en restauración. Hola, querido lector. Retomamos la historia de Ana en un momento crucial donde su fe comenzaba a florecer en medio de la tormenta. Ella, inquebrantable, afirmaba: «Pondré mi esperanza en Dios. Dios es nuestro refugio y fortaleza». Repite esta promesa en tu mente, grábala en tu corazón. Esta poderosa declaración, escrita por el salmista, se dirige a un pueblo que enfrenta angustias profundas, recordándonos que, en medio del caos, Dios siempre es nuestro refugio. Hasta este momento, Ana había recorrido un viaje de dolor y búsqueda de esperanza, enfrentándose a sus tormentos internos con la fuerza que encontraba en la naturaleza y en relatos bíblicos. Pero de repente, lo que parecía ser un respiro se tornó en caos absoluto. En una tarde, mientras Ana compartía su testimonio en una reunión de su iglesia, un murmullo inquietante comenzó a extenderse por toda la sala. «Tienes que escuchar esto», decía una voz temblorosa cerca de ella. El aire estaba impregnado de incienso y las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. Ana sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaban y el sudor frío le recorría la frente. «¿Qué ocurre?», preguntó, el corazón latiendo como un martillo en su pecho. La congregación era un mar de rostros nerviosos, ojos abiertos de par en par. «No podemos seguir ignorando lo que está pasando», continuó la voz, ahora resonando con un eco ominoso. «Han encontrado corrupción en el liderazgo. No sabemos en quién podemos confiar». Un susurro colectivo llenó la sala. «Esto no es posible». La angustia era palpable, como un peso que aplastaba el aire. Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que había creído firme comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Era un golpe inesperado al corazón. En ese instante, comprendió que la fe no solo se trataba de confiar en Dios, sino de enfrentar la dura realidad de una comunidad quebrantada. La luz de las velas vacilaba entre sombras profundas, y en su interior, un torrente de dudas comenzó a desgarrar su espíritu. ¿Cómo podría mantenerse firme en su fe cuando todo lo que conocía parecía marchitarse? Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido que todo tu mundo se desmorona sin entender el por qué? ¿En quién o en qué has puesto tu confianza cuando las cosas se tornan difíciles? Piénsalo por un momento y no dudes en comentar tus respuestas. Recuerdo a un amigo que en medio de una crisis personal sintió que todo había terminado. Sin embargo, encontró paz en momentos de oración y el apoyo de su comunidad. Poco a poco, Dios le ofreció respuestas inesperadas y un camino de reconciliación. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en la oscuridad tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando todo parece incierto. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de esta tempestad? Veremos mañana el surgir de una nueva esperanza en el oscuro valle de la desesperación. Irmão de Deus, antes de continuarmos con esa mensaje
que puede ser exactamente lo que Dios quiere falar a su corazón hoy? Déjame antes de continuar con una alerta muy serio. Muitos irmãos da fé aqui do canal perceberam que o YouTube removeu a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá só uma conferida aí embaixo e garante que o botão vermelho está desativado. Assim, você continua recebendo cada palavra, cada testemunho e cada história que pode ser usada por Deus para operar milagres na sua vida. E se essa mensagem já está tocando sua alma, deixa o seu like de fé. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas sedentas pela presença de Deus. E me diz aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E conta-nos a tua história, de como Deus mudou a tua vida. O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Milagro de fé e esperança, de Salmo 42, transformou uma alma afligida em restauração. True. Hola, querido amigo. Retomamos la historia de Ana justo en el momento en que su fe empezaba a florecer en medio de la tormenta. Ella, firme y decidida, proclamaba: «Pondré mi esperanza en Dios. Dios es nuestro refugio y fortaleza». Repite esta promesa en tu mente, grábala en tu corazón. Este poderoso versículo, escrito por el salmista en momentos de angustia, nos recuerda que incluso en el caos, Dios es nuestro refugio seguro. Al igual que el pueblo que se sentía perdido y abatido, Ana enfrentaba ahora su propia realidad llena de incertidumbre y desconfianza. Hasta aquí, Ana había sumergido su alma en la lucha interna con sus propios demonios, buscando un rayo de luz en la nubosidad de sus días grises. Pero ahora, esa pequeña esperanza comenzaba a nublarse ante una revelación inesperada. La atmósfera de la reunión en su iglesia se tornó densa y llena de tensión. De repente, un grito rompió el murmullo creciente en la sala. «¡Tienen que escuchar esto!». La voz temblaba y un silencio inquietante se apoderó de todos. Ana sintió que un nudo se formaba en su garganta, mientras el aire impregnado de incienso parecía volverse pesado, casi opresivo. Cada mirada se volvió hacia el pastor, que con expresión sombría anunció: «Hemos descubierto corrupción en nuestra iglesia. Algunos líderes, aquellos en quienes confiamos, han traicionado nuestra confianza». Un suspiro colectivo llenó la habitación, como un eco de incredulidad. Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «No puede ser», murmuró alguien al lado de ella, y Ana sintió que la angustia le atravesaba el pecho como un puñal afilado. Sus manos temblaban y pudo escuchar el latido frenético de su corazón resonando en sus oídos. Todo el peso de las expectativas, Gatsai Yapai, la fe y la devoción se estaba escurriendo, y con cada palabra, la luz que había comenzado a brillar en su vida se oscurecía. La sala se volvió un mar de rostros pálidos y ojos desorbitados. Algunos comenzaron a llorar, otros se abrazaron, y Ana, en medio de este caos emocional, se sintió más perdida que nunca. «¿En quién puedo confiar ahora?», pensó. El aire se volvió helado y la luz vacilante de las velas
proyectó sombras profundas en las paredes. Ella solo podía pensar en lo frágil que era su fe. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona sin razón aparente? ¿A quién has recurrido en momentos de crisis cuando la confianza se ve amenazada? Tómate un momento para reflexionar y compartir tus pensamientos. Recuerdo una historia similar de una amiga que, tras enfrentar el engaño en su comunidad, se sintió completamente desolada. Fue entonces cuando, en su desconsuelo, se unió a un grupo de apoyo donde halló no solo consuelo, sino también respuestas inesperadas y una nueva fe renovada. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en la oscuridad, tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando todo parece incierto. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de este momento de caos y confusión? ¿Qué nuevas verdades se desvelarán en el viaje hacia la restauración? Milagro de fe y esperanza. Cómo el Salmo 42 transformó un alma afligida en restauración. Hola, querido amigo. Nos encontramos nuevamente en la historia de Ana, justo en el momento en que su fe comenzaba a florecer en medio de la tormenta. Ella, firme y decidida, proclamaba: «Pondré mi esperanza en Dios. Dios es nuestro refugio y fortaleza». Repite esta promesa en tu mente, grábala en tu corazón. Este poderoso versículo, escrito por el salmista durante tiempos de angustia, se dirige a un pueblo abatido que, al igual que Ana, siente la desconfianza asomarse. Nos recuerda que, incluso en medio del caos, Dios siempre es nuestro refugio seguro. Hasta este momento, Ana había lidiado con su dolor y sus dudas, como una guerrera enfrentando tormentas internas en su corazón. Había buscado respuestas en la naturaleza y las historias bíblicas que alimentaban su esperanza. Pero ahora, la luz que comenzaba a brillar en su vida se veía amenazada por un revelador acontecimiento. Pero algo inesperado ocurrió. Un murmullo inquietante se extendió por el salón de la iglesia. El aire impregnado de incienso parecía volverse pesado, casi opresivo. «Tienen que escuchar esto», gritó una voz temblorosa. Ana sintió un nudo en la garganta, mientras todos miraban con ojos abiertos de par en par. «Han encontrado corrupción en nuestra iglesia. Hay líderes en quienes hemos confiado que han traicionado nuestra fe». El corazón de Ana se paralizó. El peso de esas palabras se sentía como una roca en su pecho. «No puede ser», pensé, mientras el silencio se tornaba palpable. Un susurro colectivo recorría la sala, como un eco de incredulidad. «Esto no es posible». Las manos de Ana temblaban mientras la tensión en el ambiente se intensificaba. Miró alrededor y vio muchas caras empalidecidas, otros con lágrimas en los ojos. La luz vacilante de las velas proyectaba sombras profundas en las paredes, como si el mismo lugar estuviera triste. La comunidad que Ana había amado con fervor y que había sido su refugio, ahora la dejaba en un abismo de desconfianza. El aire olía a desesperación. Era un caos emocional, un tsunami que arrastraba consigo todo lo que ella había creído. En ese instante, Ana entendió que la fe no solo consiste en confiar en Dios, sino también en reconciliarse con la dura realidad de su comunidad quebrantada. ¿Dónde estaba Dios en medio de esta tormenta de traición y caos?
Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona sin razón aparente? ¿A quién has recurrido en momentos de crisis en los que la confianza se ve amenazada? Tómate un momento para reflexionar y compartir tus pensamientos. Conozco la historia de un amigo que, al enfrentar una crisis de fe en su iglesia, se sintió completamente desolado. En su dolor, se unió a un grupo de apoyo donde halló consuelo, respuestas inesperadas y una fe renovada que transformó su vida. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en la oscuridad, tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando todo parece incierto. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de este momento de caos y confusión? ¿Qué nuevas verdades se desvelarán en el viaje hacia la restauração? Irmão de Deus, antes de continuarmos com essa mensagem, que pode ser exatamente o que Deus quer falar ao seu coração hoje, deixa eu te fazer um alerta muito sério. Muitos irmãos da fé aqui do canal perceberam que o YouTube removeu a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá só uma conferida aí embaixo e garante que o botão vermelho está desativado. Assim, você continua recebendo cada palavra, cada testemunho e cada história que pode ser usada por Deus para operar milagres na sua vida. E se essa mensagem já está tocando sua alma, deixa o seu like de fé. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas sedentas pela presença de Deus. E me diz aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E conta-nos a tua história de como Deus mudou a tua vida. O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Milagro de fé e esperança, como o Salmo 42 transformou uma alma afligida em restauração. Olá, querido amigo. Retomamos a história de Ana justo en el momento crítico donde su fe empezaba a florecer en medio de la tormenta. Ella, firme y decidida, proclamaba, pondré mi esperanza en Dios. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Repite esta promesa en tu mente, grábala en tu corazón. Este poderoso versículo, señalado por el salmista en tiempos de angustia, se dirige a un pueblo que luchaba con sus propios desafíos, recordándonos que en medio del caos siempre encontramos el refugio en Dios. Hasta ahora, Ana navegaba un mar de emociones, superando su dolor y anhelando respuestas, mientras el oscuro silencio de la incertidumbre se asentaba sobre su vida. Pero en medio de esta lucha, algo inesperado ocurrió. Mientras el murmuro inquietante llenaba el salón de la iglesia, la atmósfera se volvió tensa y errática. De repente, una carta desgastada fue levantada sobre la mesa, y una voz, temblorosa y alarmada, resonó. «Tienen que escuchar esto». El aire estaba impregnado de un olor a incienso quemado, y las velas, en un parpadeo nervioso, lanzaban sombras inquietantes en las paredes. Ana sintió que un nudo se formaba en su garganta. «¿Qué ocurre?», murmuró, el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Y entonces la verdad salió a la luz. Se ha revelado que el pastor, el mismo que ha guiado nuestra fe, ha estado involucrado en actos de corrupción. Los murmullos se extendieron como un torrente. «No puede ser», gritó alguien, mientras otros cubrían sus bocas en incredulidad.
Ana sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. El aire se volvió helado, como si cada soplo de aliento escapara de su pecho. La congregación se sumió en un silencio atroz. Expresiones de horror y confusión pintaban cada rostro. Los ojos de Ana se abrieron, temblando con lágrimas que amenazaban romper sus límites. Su mente se sumió en caos, recorriendo el camino de sus recuerdos, preguntándose ¿dónde estaba Dios en todo esto? La luz que había empezado a brillar en su corazón se veía ensombrecida por la traición. Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que creías se desmorona ante tus ojos? Si has estado en una situación donde la confianza fue traicionada, ¿quién estuvo a tu lado? Toma un momento para reflexionar acerca de estas preguntas y quizás compartir tus pensamientos en los comentarios. Conozco la historia de una amiga que enfrentó una crisis similar. Descubrió el engaño en su comunidad de fe, lo que la llevó a un abismo de desesperación. Sin embargo, en su dolor, se unió a un grupo de apoyo donde halló renovado consuelo y respuestas que jamás imaginó. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en la oscuridad, tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo lo que sucede a mi alrededor. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de este nuevo caos? ¿Qué nuevos caminos se abrirán en la búsqueda de la verdad y la restauración de la fe? Milagro de fe y esperanza. Cómo el Salmo 42 transformó un alma afligida en restauración. Hola amigo, retomamos la historia de Ana, justo en el instante crucial donde su fe comenzaba a levantarse en medio de la tormenta. Ella, con determinación, proclamaba: «Pondré mi esperanza en Dios. Dios es nuestro refugio y fortaleza». Repite esta poderosa promesa en tu mente, grábala en tu corazón. Este versículo, escrito por el salmista, se dirige a un pueblo angustiado en momentos de gran dificultad. Nos recuerda que incluso en la tempestad, Dios es nuestro refugio seguro. Hasta ahora, Ana ha estado lidiando con la desilusión y el caos que la rodea, buscando consuelo en su fe y en la comunidad que alguna vez fue su puerto seguro. Pero de repente, todo lo que había comenzado a fortalecerse se tornó a la deriva. Mientras el murmullo inquietante se extendía por la iglesia, Ana observó el rostro de su congregación transformarse. Una figura conocida se levantó, temblorosa. Era la anciana Rosa, cuya voz solía traer paz a los corazones atribulados. «Tienen que escuchar esto», gritó con una mezcla de urgencia y pánico. El aire espeso impregnado de incienso parecía comprimirse, y la luz de las velas comenzó a titilar, proyectando sombras aterradoras. Ana sintió un nudo en la garganta. Su piel se erizó. «¿Qué está sucediendo?», se preguntó mientras la multitud contenía la respiración. Entonces, un susurro se escapó. «Se ha revelado que el pastor, el que nos guió durante años, tiene un pasado oscuro, lleno de engaños y traiciones». El murmullo se convirtió en un grito de incredulidad. «¿Es posible?». La voz de alguien se ahogó entre lágrimas. Nuevos murmullos hicieron eco. «No puede ser». Ana sintió su corazón golpeando como un tambor frenético en su pecho. El aire, ya pesado,
se volvió helado, y ella, atrapada entre la incredulidad y el dolor, sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Las miradas estaban fijas en la anciana Rosa, que apenas podía contener las lágrimas. A su alrededor, la congregación era un mar de rostros pálidos, ojos abiertos de par en par, todos en un silencio expectante, sopesando la traición que se desbordaba como un torrente. Era como si la fe que todos habían abrazado se estuviera desmoronando, e incluso la luz de las velas parecía llorar con ellos. Ana comprendió que todo lo que había construido su fe ahora se desmoronaba ante sus ojos. ¿Dónde estaba Dios en este caos? Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona sin aparente razón? ¿En quién has confiado cuando la verdad se convierte en una herida? Tómate un momento para reflexionar sobre esto y, si deseas, comparte tus pensamientos. Recuerdo a un amigo que, al enfrentarse a mentiras en su comunidad, se sintió completamente desolado, pero encontró consuelo en un grupo de apoyo, donde redescubrió la fuerza de Dios en comunidades imprevistas que lo ayudaron a sanar. Oración de respuesta. Señor, agradezco porque incluso en la oscuridad, tú eres luz. Ayúdame a confiar cuando no entiendo lo que está pasando a mi alrededor. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de este momento de caos? ¿Qué nuevas verdades se desvelarán en el camino hacia la restauración de nuestra fe? Te deseo un milagro de fe y esperanza, como el Salmo 42 transformó un alma afligida en restauración. Hola, querido amigo. Nos encontramos nuevamente en el viaje de Ana, justo en el momento en el que su fe comenzaba a florecer en medio de la tormenta. Ella, con determinación, proclamaba: «Pondré mi esperanza en Dios. Es nuestro refugio y fortaleza». Repite esta poderosa promesa en tu mente. Grábala en tu corazón. Este versículo fue escrito por el salmista David, quien enfrentaba momentos de gran angustia y conflicto. En medio de su tribulación, recordaba la certeza de que Dios siempre sería su refugio seguro. Esta verdad es relevante para Ana ahora, en medio del caos y la incertidumbre que la rodean. Hasta este punto, Ana ha caminado por un sendero de dolor e incertidumbre, luchando contra sus miedos y cuestionando su fe, mientras la traición que la rodeaba comenzaba a revelar un nuevo rostro. Pero lo inesperado estaba por venir. Mientras la atmósfera pesada de la iglesia se volvía tensa, Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La anciana Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, alzó la voz, y el eco de su desesperación resonó en el aire. «Tienen que escuchar esto». El murmullo antes confuso se convirtió en un silencio aterrador. Todos estaban a la espera, con el corazón en un puño. Las velas titilaban, lanzando sombras que danzaban en las paredes, y el aroma a incienso quemado se intensificó, como si la propia atmósfera estuviera les pidiendo un lamento. Ha salido a la luz que el pastor, el que ha guiado nuestra fe, ha estado involucrado en actos de corrupción. Cada palabra se convirtió en un golpe. Ana sintió como si el aire se le escapara. «No puede ser», murmuró al borde de las lágrimas, mientras los murmullos de incredulidad llenaban la sala. «¿Es cierto? No puede ser», gritó alguien detrás. La congregación se tornó en un mar de rostros pálidos, ojos abiertos y manos temblorosas.
La tensión era palpable. La realidad se desmoronaba ante sus ojos. Y Ana podía sentir el nudo en su garganta apretar cada vez más. Era insoportable. ¿Dónde está Dios en todo esto?, pensó, asfixiada por el miedo y la traición que se desbordaban en su corazón. Se sintió atrapada entre la fe que había conocido y la desilusión que le rompía el alma. El sudor frío le corría por la frente y sus manos temblaban. ¿Podría seguir creyendo en un Dios que parecía permitir toda esta devastación? Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona sin una explicación clara? ¿A quién has acudido en esos momentos críticos donde la confianza se pierde? Tómate un momento para reflexionar sobre esto y, si deseas, comparte tus pensamientos en los comentarios. Recuerdo la historia de una amiga que, tras descubrir la deslealtad en su comunidad de fe, se sintió completamente perdida, pero halló consuelo en un grupo de oración que la apoyó en su proceso de sanación, dándole la fuerza que pensaba haber perdido. Oración de respuesta. Señor, te agradezco porque incluso en medio de la oscuridad, tú eres luz. Te pido que me ayudes a confiar cuando todo a mi alrededor parece incierto. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad entre este caos? ¿Qué nuevas verdades se desenterrarán a medida que Ana busque restaurar su fe en medio de la tormenta? Espero que esta continuidad de la historia resuene con el lector, creando una conexión emocional y espiritual profunda. Te deseo un milagro de fe y esperanza. Cómo el Salmo 42 transformó un alma afligida en restauración. Hola, querido amigo. Nos encontramos nuevamente en el viaje de Ana, justo en el momento en el que su fe comenzaba a florecer en medio de la tormenta. Ella, con determinación, proclamaba: «Pondré mi esperanza en Dios». Dios es nuestro refugio y fortaleza. Repite esta poderosa promesa en tu mente. Grábala en tu corazón. Este versículo fue escrito por el salmista David, quien enfrentaba momentos de gran angustia y conflicto, huyendo de quienes le rodeaban. La certeza de que Dios siempre sería su refugio seguro es relevante para Ana, quien también lucha con el caos y la incertidumbre que la rodean. Hasta este punto, Ana ha caminado por un sendero de dolor e incertidumbre, luchando contra sus miedos y cuestionando su fe, mientras la traición que la rodeaba comenzaba a revelar un nuevo rostro. Pero lo inesperado estaba por venir. Mientras la atmósfera pesada de la iglesia se volvía tensa, Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La anciana Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, alzó la voz, y el eco de su desesperación resonó en el aire. «Tienen que escuchar esto». El murmullo se tornó silencio aterrador. Todos estaban a la espera, con el corazón en un puño. Se ha revelado que el pastor, el mismo que nos guiaba, ha estado involucrado en un escándalo de corrupción terrible. Las palabras rompieron el ambiente como un trueno. Ana sintió un nudo en la garganta. El aire, impregnado de incienso, se volvió pesado, y un sudor frío comenzó a correr por su frente. Las miradas se cruzaban, confundidas, mientras la incredulidad llenaba la sala. «No puede ser», murmuró alguien al lado de ella,
con la voz entrecortada. Los ojos de Ana se abrieron completamente, surgiendo lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Esto no está pasando», pensó con el pecho oprimido, como si un puño invisible le apretara. La congregación respiraba con dificultad y un murmullo colectivo empezó a extenderse, como un eco de horror. ¿Dónde estuvo nuestra fe? ¿Por qué no lo vimos venir? Los rostros de sus amigos mostraban temor, incredulidad. Era como si el tejido de su comunidad estuviera deshilachándose lentamente. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. La luz de las velas titilaba en sombras profundas, y en ese momento de confusión preguntó con desesperación: ¿dónde está Dios en todo esto? Todo lo que había creído y amado parecía derrumbarse ante sus ojos. La esperanza que brotaba se mezclaba con la devastación. Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que creías se desmorona ante tus ojos? ¿En quién has confiado cuando las verdades que sostenían tu fe se desvanecen? Tómate un momento para reflexionar sobre esto, y si deseas, comparte tus pensamientos en los comentarios. Recuerdo la historia de un amigo que, enfrentándose a una traición en su iglesia, se sintió completamente perdido. Sin embargo, encontró consuelo en un grupo de oración que lo apoyó durante su proceso de sanación, dándole la fuerza que pensaba haber perdido. Oración de respuesta. Señor, te agradezco porque incluso en medio de la oscuridad, tú eres luz. Te pido que me ayudes a confiar cuando no entiendo lo que está sucediendo a mi alrededor. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de este momento caótico? ¿Qué nuevas verdades se desenterrarán en la búsqueda de restaurar nuestra fe en este tiempo de prueba? Te deseo un milagro de fe y esperanza. Como el Salmo 42 transformó un alma afligida en restauración. Hola, querido amigo. Nos encontramos nuevamente en la travesía de Ana, justo en el momento en que su fe comenzaba a florecer en medio de la tormenta. Ella, con determinación, proclamaba: «Pondré mi esperanza en Dios. Dios es nuestro refugio y fortaleza». Repite esta poderosa promesa en tu mente. Grábala en tu corazón. Este versículo fue escrito por el salmista David, quien enfrentó momentos de gran angustia mientras huía de sus enemigos. David sabía que, incluso en medio de la lucha y el desánimo, siempre podría encontrar consuelo y seguridad en Dios. Esta verdad habla directamente a la situación de Ana, que ahora lidia con la traición y la incertidumbre en su comunidad. Hasta este momento, Ana ha recorrido un camino lleno de dudas y sufrimiento. A medida que empezaba a ver un destello de esperanza en su corazón, todo se oscureció con las revelaciones que sacudieron su fe. Pero lo inesperado estaba por venir. Puente. Mientras la atmósfera pesada de la iglesia se volvía tensa, Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La anciana Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, alzó la voz. «Tienen que escuchar esto». El murmullo de la multitud se tornó un silencio inquietante. Una tensión palpable llenó el aire, como si todos contuvieran la respiración. Se ha revelado que el pastor, el mismo que nos guió durante años, ha estado involucrado en actos de corrupción. El corazón de Ana se detuvo. Como si un puño invisible le apretara el pecho, sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Un susurro de incredulidad recorrió la congregación. «No puede ser», exclamó alguien, y otros comenzaron a murmurar entre sí, con las manos temblorosas
y los rostros pálidos. Ana miró a su alrededor, y sus ojos se encontraron con el de su mejor amiga, quien apenas podía sostener las lágrimas. El aire olía a incienso quemado, y las velas titilaban, proyectando sombras danzantes que parecían reflejar el caos interno que todos sentían. El sudor frío corría por su frente, mientras las palabras de Rosa flotaban en el aire, pesadas como un manto de desesperanza. Ana sintió que un nudo se formaba en su garganta, como si su propia fe estuviera siendo desgarrada. Las miradas angustiosas y los murmullos de confusión resonaban en la sala, creando un torbellino de emociones intensas. ¿Dónde estaba Dios en este momento de traición? Justo cuando su fe comenzaba a fortalecerse, el mundo que conocía se desmoronaba. Reflexión aplicada. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que creías se desmoronaba ante tus ojos? ¿En quién has confiado cuando la verdad se convierte en una herida? Tómate un momento para reflexionar sobre esto, y si deseas, comparte tus pensamientos en los comentarios. Recuerdo la historia de un amigo que, al descubrir la traición en su comunidad de fe, se sintió completamente perdido. Sin embargo, encontró paz y consuelo en un grupo de apoyo que le ayudó a reconstruir su confianza en Dios, mostrándole que la verdadera fe se forja en medio de las adversidades. Oración de respuesta. Señor, te agradezco porque incluso en la oscuridad tú eres luz. Te pido que me ayudes a confiar cuando todo parece incierto. Amén. Gancho de fe. ¿Cómo revelará Dios su fidelidad en medio de este momento de caos? Mañana veremos si la palabra se cumplirá en el oscuro valle de la desesperación.